porque uno puede llegar a tomarlo, Ahí está. ¿sí? Yo puedo decir, bueno, salí, el tiempo, a veces uno lo toma esto, lo van a ver ustedes, en lugar de ponerle subíndice 1, se le pone el espacio final o el tiempo final y el tiempo inicial, ¿sí? El subíndice sub 0 se lo toma como inicial. Entonces yo puedo pensar, bueno, en lugar de 0 puedo decir, bueno, mi tiempo inicial fue, salí a las 15 horas, ¿sí? Y el tiempo final, que llegué a las 16 horas, ¿sí? Entonces, ahí, ese delta t va a ser la diferencia entre esas 2 horas, que vemos que es 16 menos 15, va a ser 1 hora de diferencia, ¿sí? Es lo que estoy poniendo acá como delta t, que sería esta hora. Y la variación de espacio, yo puedo decir, bueno, el espacio final, o el recorrido final es 100 kilómetros, porque estoy a 100 kilómetros, y digo, bueno, yo salí estando en mi lugar de partida. Uno va a poner las escalas de referencia, digamos, mi posición inicial es mi casa, digamos, ¿sí? Donde salimos. Entonces, mido recién, empiezo a medir esa distancia a partir de que salí desde ahí. ¿Sí? Todo tiene que ver con la referencia, ¿no? Que utilizamos. Con eso de las gráficas. Entonces acá el espacio final va a ser 100 kilómetros. ¿Sí? Entonces, lo que yo decía es, eso, un concepto de velocidad. Velocidad media, puedo decir, bueno, que yo en promedio fui a esta velocidad, ¿no? En trasladarme y en recorrer esos 100 kilómetros. Ahora, lo que yo preguntaba ahí cuando me quedé sola, ¿qué les parece a ustedes? ¿El recorrido yo lo hice todo a esta misma velocidad siempre? A ver. Digamos, yo partí de reposo, me subí en mi autito, Y arrancaste a 100 a ¿sí? full. Y arranqué ahí directamente a 100, ¿o cómo salgo? Ahí Adriel dice que no, es variable. Es variable, sí, perfecto, es variable. Que yo quizás fui, en algún momento fue variable en general, porque puede ser que, por un lado, porque salí de reposo, entonces no es que subo a 100 kilómetros por hora rápidamente. Y después lo que seguramente hay, o paré por algún semáforo, ¿sí? Que hay en el camino, o no pude pasar algún vehículo y fui más lento, ¿sí? En otros momentos quizás aproveché algún tramo en que pude ir un poco más rápido, hasta lo que me permitía el límite de velocidad, ¿no? Entonces, hay momentos en los que fui a una velocidad mayor a 100 kilómetros por hora, y seguramente en algunos momentos fui a velocidades menores a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Pero en promedio yo para recorrer, si nosotros pensáramos que este gráfico fuera, por ejemplo, pienso que ese gráfico es del espacio, yo lo tengo así también, el espacio en función del tiempo, uy, me quedó retorcida la gráfica, yo puedo pensar eso, sí, que no fui, que arranqué, por ejemplo, de cero, y bueno, puedo haber ido aumentando, ¿sí? De alguna manera. Entonces, o puedo haberlo hecho, a ver, a través de que hubiese sido mucho más variable el recorrido, ¿sí? Como lo que yo hice ahí, por ejemplo. Entonces, en promedio yo fui a esta velocidad, pero estamos de acuerdo que podría haber ido a velocidades mayores o velocidades menores. Si yo quiero saber, y acá es donde vamos a ver otro concepto después, que es razón instantánea de Kant. Si yo quiero saber exactamente en este punto del recorrido, ¿sí? Que no fue el inicial, en algún punto del recorrido, me voy a poner en este gráfico, en algún punto del recorrido, cuál fue la velocidad a la que fui, y me tengo que parar acá, ¿sí? O tengo que achicar mucho más estas variaciones que yo tomé acá. Voy a borrar un poquito este dibujo. Ahora lo vamos a ver a través de otro gráfico, ¿sí? Si yo quisiera saber qué velocidad promedio fui desde mi domicilio hasta Trelew, bueno, me pararé en donde estoy en otro lugar, veré en esa situación donde estoy parada acá, y ahí tendremos otra velocidad promedio, y quizás va a ser distinta a la que tuve en el recorrido total, ¿no? Voy a tener una velocidad, ¿cómo les parece que es acá si yo hago esta inclinación? ¿Sí? ¿Cómo será esto? Es decir, vamos a ver acá, terminar, yo les voy a mostrar, a terminar de mostrar acá, eh, que era, a que es igual, que me faltó acá completar, ¿no? Lo dejé pendiente, a que era igual este cociente incremental o razón promedio de cambio. Fíjense, si yo marco, vamos a considerar primero esta primera recta que unía el punto P y Q, ¿sí? Con esta original. Si yo marco esta recta, sé que esta recta tiene un determinado ángulo alfa con el eje de las X, ¿sí? Si yo me fijo en este triángulo, lo voy a tomar este triangulito, lo voy a agarrar y lo voy a escribir acá a un lado,
y vamos a poner que va a estar conformado de esta manera, ¿sí? Donde teníamos estos puntos, este punto P y Q, y voy a considerar entonces ahora que tengo este valor que llamé delta I y este valor que llamé delta X, ¿sí? Este ángulo que está formando acá, ¿qué ángulo es? Si esta recta formaba un ángulo alfa con el eje de abscisas. ¿Cuánto va a medir este ángulo acá? Voy a borrar esta otra línea, a ver, para que no se confundan. ¿Sí? Si este ángulo es alfa, yo estoy diciendo que el ángulo que forma esta recta con horizontal es alfa. Este ángulo que está acá, ¿cuánto mide? ¿Tiene otro valor o mide A ver. alfa también? Tiene la misma inclinación con respecto al horizontal, ¿sí? Entonces este ángulo también es alfa, Va ¿sí? a ser alfa también, dice Quiere Paloma. decir, muy bien, va a ser alfa también. Entonces, si yo estoy viendo acá a que es igual y veo trigonométricamente este triángulo, ¿no? Entonces analizo acá, este es un ángulo recto, voy a tener que la tangente de este ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto, en este caso es delta I, sobre el cateto adyacente, que en este caso es delta X, ¿sí? O sea que podría decir que la tangente del ángulo alfa, que forma esa recta con el eje de abscisas, va a ser ese cociente incremental, delta I sobre delta X, ¿sí? Vamos a ver, si yo quisiera pararme en otro lugar, ahora lo voy a ver con una representación que se va a ver mucho más fácil, la animación, y quisiera ver, bueno, cuál velocidad promedio, cuál fue el promedio, la razón promedio de cambio que yo que tengo en otra situación de la gráfica, y bueno, tendré que generar otra recta, ¿sí? Que pase por esos dos puntos y tendré otra razón promedio de cambio, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí con esto? ¿Con este razonamiento? Ahora vamos a ver una A representación ver, gráfica. se van. Sí, dice Paloma, a ver. ¿Se va entendiendo? A ver, yo lo muestro acá Sí. ahora. Vamos a verlo de esta manera. Acá, que se va a ver mucho más claro, porque esto lo puedo ir variando de manera más prolija. Fíjense, lo que estoy diciendo es esto. Acá tengo una representación de una gráfica, que es bueno, una parábola cuadrática, que es esta, ¿sí? En rojo también está la recta secante, y acá yo ahora vamos a empezar con estos conceptos, que era esa recta que unía estos dos puntos, ¿sí? Es una recta secante a la gráfica porque la está cortando, ¿sí? A la curva, y la corta en estos dos grupos, en estos dos puntos, acá se llaman C y D, y acá vemos también que está formando un ángulo con el eje de abscisas, ¿sí? Acá está el triángulo que yo les había mostrado, triángulo rectángulo, y acá vemos esta medida, ¿sí? Que sería la variación que tenemos de I de la variable dependiente, y acá tenemos esta otra medida que es la variación de la variable independiente. Si yo quisiera pararme en otro lugar, ¿ven cómo va variando? Es decir, yo pasaba de una posición en donde ahí tengo un valor de promedio que es 1,08, ¿sí? Porque tengo este valor, delta I, sobre este valor delta X. Si acerco este punto D a este punto C, ¿ven que esto se va modificando? Y va a depender de... Se cortó, Fabi. Yo no te escucho. A ver. incremental, ¿sí? Ah, se Si había a mí me cortado. interesa, entonces me tengo que acercar cada vez más, ¿sí? Ah, ¿se escucha ahí? Ahí sí, pero recién se había cortado. Ah, Ahí ah. está. Me voy acercando cada vez más y ven que este valor va variando, ¿sí? Hasta que en algún determinado momento yo quiero saber exactamente, si estamos hablando del caso de la velocidad, a qué velocidad iba en esa situación en particular, ¿sí? O cuál es la pendiente de la recta que está en este punto. Y fíjense que acá, en esta situación extrema, tengo una recta que es secante, que pasa por este punto C y este punto D. A medida que acerco el punto D al punto C, ¿sí? Esta recta, ya este punto, cuando se coinciden, ya dejó de ser la recta secante y pasa a ser una recta que es tangente a la gráfica y que pasa por ese único punto, ¿sí? Y ahí es donde vamos a obtener la razón instantánea de cambio, y ahora vamos a ver también qué otro concepto también obtenemos relacionado con lo que es derivada, ¿sí? Acá en el libro interactivo, no se me está, ahí está, tenemos lo mismo, en el gráfico que yo había sacado, esto está en la página 90 de ese libro interactivo, también si yo voy desplazando, ¿ven? Este valor
el x sub 1 y lo voy acercando al valor x sub 0, ven cómo va variando esa variación que tenemos, ¿sí? Tengo una recta secante a la gráfica, tengo una determinada variación de la variable dependiente y de la independiente, y cuando voy acercando este punto x sub 1 a este punto x sub 0, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo si acerco x sub 1 a x sub 0? ¿Qué es lo que se va achicando cada vez más? A ver. ¿Qué variable se va achicando si yo me concentro acá en el eje de abscisas? A que x1 se acerque a x sub 0. ¿Quién es el que se achica ahí? ¿Quién va disminuyendo? Acá estoy, Esta, pero nadie sí, esta contesta. diferencia, ¿a qué va a tender? Bueno, ven que llego ahí hasta esa situación límite en la cual estoy. En realidad, ese punto, ahora ya esa recta ya dejó de ser una recta secante a la gráfica que pasa por 2 puntos y es la recta tangente a la gráfica. Ahí vamos a ir al concepto entonces para ver justamente lo de recta tangente. Entonces, si yo estoy hablando de recta tangente a una gráfica, ustedes van a ver la definición, esto está sacado del apunte teórico, la cual decimos, bueno, que es una recta que pasa por un punto, ¿sí? De la gráfica. Pero si estoy en esta situación, esta recta me está cortando a la gráfica, ¿sí? En ese punto. No es una recta tangente a la gráfica. Y esa otra recta R sub 1, ¿qué les parece? ¿Es tangente a la gráfica en este punto o es una recta secante porque pasa por 2? A ver qué les parece. Es secante, dice Paloma. Es secante porque pasa por este punto A y por este punto B, ¿no? Pero para este punto B también pasó a ser la recta tangente a la gráfica, porque la está tocando justo ahí en ese borde, ¿lo ven? Por eso no es suficiente esa definición de recta tangente en decir que toca la gráfica en un punto. Porque en este caso esta recta también es tangente a la gráfica en este punto B, ¿no? En el punto A no es recta tangente, pero en el punto B sí es recta tangente a la gráfica que pasa por ese punto. Pero sin embargo me cortó la gráfica en más de un punto. Entonces vamos a ver cómo la definimos de manera mucho más correcta a una recta tangente a la gráfica, y se define como la posición límite, y acá ven que aparece la palabra, ¿sí? La posición límite de todas estas rectas secantes. Es decir, yo acá tengo otra gráfica, como les fui mostrando en las otras animaciones, que tengo un punto P, un punto Q, que lo podemos llamar, esto es una posición Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, ¿sí? Porque primero estoy en esta posición, y tengo la recta secante que pasa por los puntos P y Q sub 1, después voy modificando, me voy acercando más, estoy en otro valor de X, me voy acercando cada vez más a ese punto C, ¿sí? Y todas estas son rectas secantes, hasta que en el límite, cuando estoy en el límite de todas estas rectas secantes y están cada vez más cerca a este punto P, en el límite estoy en la recta tangente a la gráfica y que pasa solamente por este único punto, ¿sí? Entonces la recta tangente va a ser la posición límite de todas esas rectas secantes, PQ, ¿sí? Cuando Q tiende a P, ¿sí? Profe, ¿Cómo lo digo? Sí, perdón, en el gráfico de arriba habías dicho que la R2 era, volviendo para atrás, ¿no? sí. ¿Era tangente o no? R2 no es tangente. ¿Por qué? No es tangente porque me lo está atravesando el punto B. Está cortando, a ver, lo pongo con otro color. Está atravesando acá la gráfica. No es tangente La ahí en B. definición, la definición de tangente no es que lo atraviesa o cómo es la diferencia. No, no es que lo atraviesa. Por eso la definición de tangente es la que yo he dado acá. Por eso no es correcta Ah, solamente decir la definición de recta tangente, la que toca la gráfica en un punto. ¿Sí? Porque ah, voy a hacer un dibujo acá. Está perfecto. Yo esperaba que me preguntara nada más, por eso dejé lugar acá para escribir. ¿Sí? Yo tengo esta. Si me quiero parar, si yo dibujo, por ejemplo, y digo esa definición es la recta que corta la gráfica en un solo punto, digo, bueno, esta es una recta tangente a la gráfica, y no lo es, ¿sí? La está atravesando. Lo mismo que recién, yo puedo, bueno, corto así la gráfica, ¿sí? Con lo que vimos recién, y puedo decir, bueno, pero si yo estoy dibujando ahora esta recta, digo, bueno, tampoco sería tangente, porque si yo acá la gráfica la vamos a prolongar bien, esta sería la función f, y digo, bueno, me está tocando en este punto y en este punto, entonces no sería tangente. Pero sin embargo, por eso no es correcta la definición de decir que me toca en un punto, porque por un lado, esta vamos a llamarla R,
esta R no es tangente. En este punto vamos a llamarlo en el punto A, ¿no? Pues tangente, tenemos que decir es tangente a la curva I igual a f de x en el punto A, ¿no? Este punto particular de la gráfica. Ahora, esta otra recta, que le voy a llamar S, ¿sí? Si yo me fijo en general en el concepto de tangente, que me dice que me corta en un solo punto, yo de entrada diría no es tangente porque me está cortando en este punto A y en este punto B, me está cortando en 2 puntos, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver ahora, porque lo terminamos de definir ahora con esta definición correcta de recta tangente, es tangente S, ¿sí? Es una recta, y cuidado acá porque acá nos hacemos lío con recta tangente o la tangente trigonométrica, es una recta que es tangente al gráfico, ¿sí? Tangente a la curva, y igual f de x, en el punto A, ¿sí? Que después veremos, si yo lo dibujo, digamos, lo represento, vienen los ejes coordenados, ¿no? X e Y, ese punto A tendrá una determinada coordenada, por ejemplo, X sub 0 y sub 0, ¿no? Es un punto de la gráfica que tiene estas dos coordenadas, ¿sí? El punto A tiene coordenadas X sub 0, F de X sub 0. ¿Se entiende ahí la diferencia? ¿Se ve bien? Entonces, ¿es secante también esta S? También, la recta S, puedo decir que es secante a la curva y pasa por los puntos A y B, ¿no? Pero es tangente en el punto A nada más. ¿Se ve la diferencia? Sí, una pregunta quería hacer. Entonces, cuando yo considero, cuando analizo si una recta es tangente, lo analizo respecto a un punto, no a toda la curva. Claro, vos estás hablando de tangencia en el punto. Y esto lo tenés que ver con esta situación de la posición límite. Es decir, ¿cómo voy a ver? Es secante, pero a ver, ¿cómo sería la posición límite? Y yo tendría que hacer variar esta recta que pasó desde A hasta B. Esa es secante, ¿no? Que pasa por ahí B. También Sí. uno tendría que ir modificando, probablemente yo tendría otra recta que pasó así. Otra recta que pasó así. ¿Sí? Entonces voy modificando todas estas rectas secantes y llego en un momento en que llegué a la posición límite cuando me estoy analizando en este punto, ¿no? Me tengo que parar en un determinado punto en particular, porque si no también es imposible, ¿no? Vos tenés que, tu objetivo es pararme, por ejemplo, acá, pararme en P, entonces en principio tenemos esta primera recta tangente que pasa por P y Q sub 1, las vamos modificando y en el límite, ahora vamos a ver justamente el concepto ese de límite, en el límite, cuando llegamos a la situación límite, todas esas rectas secantes, obtengo una recta tangente a la gráfica que pasa por ese punto. Si yo esta curva, fíjense, este gráfico está concentrado acá, si yo esta gráfica, yo la voy a inventar acá, ponerle que esto siga acá, entonces, y esta recta yo la prolongo, y bueno, me tocó otro punto acá de la gráfica, pero fíjate que el análisis, esto no lo estamos viendo, porque mi análisis está concentrado en este punto. Perfecto. Y una pregunta más, entonces. Uno podría pensar que para que una recta sea tangente en un punto, o sea, a una curva así, es condición necesaria que coincida o que la toque en un punto, pero no suficiente. Es exactamente, sí, podría ser. Podría Perfecto. ser. Sí, porque en este caso, esta lo está tocando en un punto, pero pero la corta y no es tangente. La forma de definirla correctamente es esta, ¿sí? Que es la posición límite de esas rectas secantes. Eso es que yo tengo que hacer un análisis en cercanía de ese punto, dibujar rectas secantes en cercanías y ver si realmente al ir variar todas esas rectas secantes, en la situación límite voy a llegar a esa recta tangente a la gráfica, ¿sí? Entonces, yo si estoy hablando hacia acá, estoy con un X genérico, voy a completar todo esto, entonces yo tengo un cociente incremental, ¿sí? En realidad, la pendiente de esa recta en estos puntos, ¿no? De coordenadas X, F de X, vamos a completarlo acá, en general, voy a borrar un poquito lo que hice, ¿sí? Acá al principio, voy a pararme en este último, ¿sí? Como que este último es el último Q que tenemos acá, entonces tengo, si este es el valor de X, ¿sí? Un X genérico, entonces este punto Q tiene coordenadas X, F de X, que son las coordenadas de ese punto, ¿sí? Yo tendría acá un delta I,
¿sí? Sobre delta X. ¿Se dan cuenta? Tengo este delta I, esta variación de ordenadas, entonces tendría que tener el valor P, tiene su valor de ordenada como f de c. ¿Sí? Entonces cuando nosotros estamos haciendo, yo lo voy a ampliar acá un costadito. Esto. Vamos a ampliar ese triángulo que me quedó armado acá. ¿Sí? Voy a hacer un zoom, una lupa. Tengo este triángulo que tengo acá, este es el punto P, este es el punto Q, este sería el delta I, y este sería el delta X. ¿Sí? Pero fíjense que acá el delta I es la variación de estos valores, voy a poner en otro color, a ver, de estos valores funcionales, f de x y f en c. ¿Sí? Es la resta de f de x menos f en c. Y el delta x es la diferencia que tengo acá entre estos valores de abscisas. O sea que el delta x va a ser igual a x menos c. ¿Está bien? Entonces, cuando yo estoy hablando de la pendiente de la recta secante, ¿sí? Va a ser, y vamos a ponerlo acá, va a ser delta I sobre delta X. Entonces, ahí vamos a poner delta I a lo que era igual, que es f de x menos f en c, sobre x menos c. Todo esto está en los apuntes teóricos. Yo fui echando partecitas así como para no escribir todo y ir desarrollándolo acá. Entonces, esa es la pendiente de la recta secante a la curva, ¿sí? Que pasa por estos puntos C, F de C, y este punto Q, X, F de X. Ahora, como yo quiero encontrar la posición límite de esas rectas, entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero encontrar la posición límite? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si yo me acerco a este punto Q, lo estoy acercando cada vez más a P. Ahora voy a tener otra recta. ¿Qué se me está achicando acá? Este delta X, ¿sí? O lo que es lo mismo decir, este punto X, ¿a quién se está acercando? Si yo me voy desplazando al punto C, ¿sí? Entonces yo lo que quiero justamente que el punto Q se acerque al punto P es equivalente a decir que el punto X se esté acercando al punto C. Entonces, si vamos a hablar de esa pendiente, la pendiente M de la recta tangente, voy a tener que tomar de este cociente incremental, o razón promedio de cambio, lo que voy a querer hacer, ¿sí? Es decir que X se acerque a C. ¿Y con qué? ¿Cómo puedo hacer? ¿Con qué expresión puedo indicar eso? Que quiero analizar esta expresión. Yo lo que quiero hacer es analizar esta expresión, pero en cercanías de C, cuando X se acerque a C. A ver, ¿Qué tengo que ¿qué escribir tenemos que acá? ¿Qué escribir? tendré que escribir acá? Para decir, bueno, yo quiero expresar qué pasa con esta expresión, que podría ser una función, digamos, qué pasa con esta expresión, que es el cociente incremental, a medida que X se acerca al punto C. ¿Que delta X tiende a 0? Delta X tiende a 0, pero yo acá no tengo delta X expresado. Después lo vamos a poner con delta X. ¿Qué tengo que hacer? Que X tiende a C, pero ¿a través de qué ¿De palabra? qué Que yo palabra? tengo que Claro. poner X. X tiende a C. ¿Qué me faltaría escribir acá? Límite, dice Juan Pablo. Cuando X Muy tiende a bien. C. ¿Sí? Yo tengo que ver el límite, cuando X tiende a C, de esta expresión cuánto vale. Y ese valor me va a dar la pendiente de la recta tangente a la gráfica. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la definición de la pendiente de la recta tangente a la gráfica. Esto que tengo acá al costadito, perdón, es lo que les mostré recién, ¿sí? Esa animación de GeoGebra, en donde fuimos modificando ese punto. A Vamos a ver, volver ahora con esta expresión. sí. ¿Se entiende ¿Hay hasta ahí, alguna duda hasta chicos? acá? Ay, no escribieron nada, a ver. Bueno, voy a seguir porque si no... Sí se entiende, dice Lucía. Sí, se entiende. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces recuerden, yo voy a volver a escribir acá, arriba, ¿sí? Donde, Y no Paloma arriba. también, porque se llama Lucía también. Le leí el primer Bueno. nombre, pero Paloma también dice que se entiende. Yo voy a volver a escribir acá porque lo puse en otra hoja para poner un poco más ordenado todos los temas. Esto es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Esta es la pendiente de la recta tangente a la gráfica que pasa en el punto de coordenadas por el punto P que tenía coordenadas C, F de C. ¿Sí? Y ahí definimos que era la pendiente de la recta tangente a la gráfica. Ahora yo les voy a dar un concepto de derivada. ¿Sí? Y es la definición, tal cual.
yo tengo la derivada de una función en un determinado punto A, se escribe de esta manera, ¿sí? Esto se lee f', ven esta comillita que está acá, se lee f' de A, está dada por esta expresión. Esta es la definición. Siempre y cuando, esto es importante, ¿no? Sobre todo los que están en el profesor de matemáticas, siempre que el límite exista, uno tiene que aclararlo, porque si no, no da por sabido que pongo este límite, pero bueno, es importante aclarar siempre que el límite exista, porque si no existe, no está definida, ¿sí? ¿Qué me pueden decir? ¿Tiene algún parecido con esta? ¿Sí? Esto que les puse en rojo es la definición de derivada en un punto. Así nomás. Ya está expresada y me dice que por definición la derivada de la función en un determinado punto se escribe de esa forma. Y nosotros acabamos de ver recién que esta era la pendiente de la recta tangente a la gráfica. ¿Sí? ¿Se parecen o no se parecen? Sí, es la misma, solo cambia C por A, dice Paloma. Perfecto, ¿sí? O sea que, pero ustedes tienen que darse cuenta que yo puedo llamarlo C, puedo llamarlo A, puedo llamarlo B, puedo llamarlo X sub 0, ¿sí? Que estoy en un determinado punto, como les puse en la, vieron que en el inicio, en el cociente incremental, hablé de un X sub 0, yo podría llamarlo de esa manera, ¿sí? Yo podría esto, escribirlo también para que se vayan acostumbrando. Yo podría poner que la derivada en un punto X sub 0, cuando pongo subíndice, estoy indicando que estoy en un punto en particular, es el límite cuando x tiende a ese punto, x sub 0, en el que estamos parados, de ese cociente incremental. ¿Sí? F de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Perdón, ¿se entiende? Entonces, ahí lo que vemos es, y lo que está explicado acá, es que la derivada, f'(a), es la razón instantánea de cambio. ¿Sí? Razón instantánea de cambio de esta función en este punto en particular. Y son iguales, entonces lo que podemos decir es, y acá hay que tener cuidado, porque si ya se les pide la derivada por definición, esta es la definición. Y tengo que escribirlo así tal cual. Ahora, como yo estoy viendo que estas dos cosas son iguales, ¿sí? Lo que vamos a decir es que si yo esto hago una interpretación geométrica, ¿sí? Interpreto geométrica e interpretación, me estoy poniendo letras, geométrica de la derivada, como lo vimos geométricamente recién, podemos decir que la derivada de la función en un punto coincide con ¿quién? Con este valor de m. ¿Sí? Entonces, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto. Pero no es la definición de derivada. ¿Ven la diferencia? La definición de derivada es esta. Está mal que si yo les pido definición de derivada me digan es la pendiente de la recta tangente. Esto es la interpretación geométrica. Entonces, en lugar por ¿sí? Como son iguales, puedo interpretar geométricamente que esta derivada, ¿sí? Me representa gráficamente, lo voy a escribir porque esto es algo, sino gráficamente, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica, ¿sí? A la tangente a la gráfica a i igual a f de x, en el punto, y acá tengo que decir todo, porque es el punto que tiene coordenadas a f de a. Pero cuidado, es interpretación geométrica. La definición, insisto, es esta, es este límite la definición, ¿sí? Siempre que el límite exista. Entonces, si a mí me piden en un momento dar la derivada por definición, lo que digo es esto. Esto es una interpretación geométrica. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Por más que sean la misma. Y esa la vamos a llamar a la derivada, la vamos a llamar razón promedio de cambio. Perdón, razón instantánea. Razón instantánea de cambio. Sí. Porque la definición dice siempre que el límite exista. Si ese límite no existe y esa derivada no existe, ¿qué significa gráficamente? ¿Cuál sería la interpretación geométrica? Vamos a ir viendo distintas cosas. Hay un caso en que este límite no va a existir y va a ser igual a una recta tangente. Y va a haber casos en que no va a existir directamente. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Perfecta tu pregunta. Me da pie a lo que sigue.
Yo voy a adelantarme entonces, en lugar de hacer esto, yo les voy a dejar este como tarea. Esto está en realidad en los apuntes teóricos resuelto, porque así avanzo un poquito más para responderte esas dudas, ¿sí? Este ejemplo simplemente lo que hay que hacer es aplicar esta derivada. Me está pidiendo la derivada f' en menos 1, o sea que lo que tengo que hacer para encontrar f' en menos 1, hay una de las formas, yo se los voy a escribir de una manera acá, en el apunte teórico está resuelta de otra, es simplemente decir, bueno, en este caso a es menos 1, entonces voy a evaluar el límite. Cuando x tiende a menos 1, voy a hallar la derivada por definición en ese punto, y vamos a poner de la función evaluada en x, menos la función evaluada en menos 1, después pedimos que hagan alguno en la práctica, ¿sí? Que resuelvan esto en la práctica, por sobre x menos 1. Ahí tendrán que adecuarlo, bueno, para esta función, reemplazar el valor funcional en menos 1, desarrollarlo, y llegar a ver a cuánto es el resultado de ese límite, ¿sí? Y lo mismo hacerlo cuando el valor de a, digamos, sería 3. ¿Se entiende? Eso era como para aplicar enseguida la definición. Yo voy a seguir, eso lo vamos a dejar para que lo hagan en la práctica, voy a seguir para que podamos ver, ya no tengo más nada, ¿sí? Para que podamos responder a las preguntas que hiciste, Alejandra, ¿no? Y avancemos un poquito más con el delta X que vos también nombraste. Bueno, acá vamos a ver. Entonces, lo de recién era la derivada en un punto. Y ahora vamos a ver lo que es función derivada. ¿Sí? Entonces, lo anterior era derivada en un punto, que lo llamábamos f' de a, que era este límite. Yo vuelvo porque quiero que se acostumbren bien a escribir y escribirlo de distintas maneras, porque esto es clave para que después entiendan todo lo demás, ¿sí? Que era esta forma. Y fíjense que ahora esto es un poco parecido. Yo puedo tomarlo, y acá es donde vamos a ver una definición, puedo partir de esta, ¿sí? Y decir, cuando yo lo represento gráficamente, en lugar de pararme en A y a este incremento, haberlo llamado X, a ver, perdón, no hice el dibujo de la gráfica, ¿sí? Pasamos de un punto a otro, un punto P, acá en la gráfica, un punto Q, tenemos la recta secante a la gráfica, no la voy a dibujar mucho muy encima para que no se me superpongan los dibujos, y yo lo que quiero mostrar acá es decir, si yo tengo este valor es A, y este es f de A, y yo estoy parado en este determinado valor X, yo puedo decir, bueno, en lugar de ser un X cualquiera, lo que quiero es sumarle a este valor de A un incremento delta X. Entonces acá, en lugar de llamarlo X, puedo decir que es a le sume delta X. ¿Sí? Entonces fíjense, en lugar de poner f de X, yo voy a poner... A ver, chicos, hay un micrófono abierto. A ver. Marianela. Marianela, tenés el micrófono abierto. Bueno, acá a ver si puedo seguir, si escuchan igual. En lugar de X, voy a poner A más X, A más delta X, ¿sí? Y en lugar de poner X menos X, le estoy restando A, y X era A más delta X, todo esto es X, ¿sí? Y le estoy restando A, ¿con qué me quedo? En lugar de escribir X menos A, me voy a quedar con delta X. Entonces, esta también es otra forma, ¿sí? A la derivada en un punto. Siguiendo es otra forma de expresar lo mismo. ¿Sí? Estoy parado en un determinado punto, muchas veces lo van a ver en lugar de A que diga X sub 0. ¿Sí? Ahora, si en lugar de, voy a volver acá en el gráfico y vamos a modificar algunas cositas. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo? Y bueno, puedo considerar en este gráfico, yo ahora no quiero pararme en un punto, quiero que me sirva para cualquier valor de X, ¿no? Hacerlo variable, porque quiero encontrar la función derivada, no me quiero parar en un determinado X en particular. Entonces digo, bueno, lo llamo X genérico acá, entonces este valor funcional va a ser el valor funcional de X, y este, como a este lo llamé X, lo voy a tener que incrementar en un delta X. ¿Sí? Entonces este va a ser el valor funcional evaluado, a ver, quiero borrar acá para que no se me superpongan, evaluado en X más delta X. ¿Se entiende? Entonces ahora es lo mismo, el cociente incremental, esta diferencia, el delta I va a ser la diferencia de estos dos valores funcionales,
Y el delta x, que es lo que hoy habían dicho, no sé si Alejandra, vos que habías dicho delta x, pero lo modifico de esa manera. En lugar de poner a, pongo x. Entonces me va a quedar x más delta x, menos el valor funcional en x, y en el denominador sigo dejando delta x. Entonces acá, otra vez lo mismo, lo que vamos a tener, esta justamente es la derivada por definición de una función. Otra vez lo mismo, ¿no? Siempre que este límite exista. Entonces acá tenemos las dos fórmulas, la derivada por definición de una función. Y esto es lo que se llama razón instantánea de cambio. Esta derivada, que lo puedo poner acá, la derivada de la función en x general, va a ser la razón instantánea de cambio. Ahora vamos a ver una diferencia, qué diferencia hay entre las dos expresiones. Pero les quise poner acá otras notaciones para lo que son las derivadas. Acá es, bueno, f' de x. Esta notación es muy importante que se adecúen a ella. Acá se las voy a marcar, que es la notación de Leibniz, que lo que me está indicando es, estoy derivando la variable y respecto de la variable x. Después vamos a ver el concepto de diferencial asociado con esto. Y prima, ¿por qué? Porque si yo tengo que una función y es igual a f de x, si yo estoy derivando, me va a quedar que y' es igual a f' de x, ¿sí? Bueno, esta es una notación que me indica que estoy derivando, es esta misma, pero en donde estoy aclarando que derivo la función respecto de x. Esta no es tan común, pero en las tablas de derivadas suele estar, ¿sí? Una d grande y una x acá chiquita que me está indicando respecto de qué variable estoy derivando, ¿sí? Esas son las más comunes, son notaciones que tenemos para derivadas. Entonces, si tenemos que una función es derivable, esto lo estamos hablando en un determinado punto o en general. Si es derivable en un intervalo abierto o en un intervalo semiabierto, de menos infinito a A, depende en qué intervalo sea derivable, cuando va a ser derivable en cada uno de los puntos de ese intervalo. Es decir, yo tendría que evaluar cada uno de los puntos de ese intervalo y después extenderlo al intervalo en general, ¿sí? Siempre y cuando esté definida la función. Acá les puse estos dos límites, ¿no? En general, para ver qué diferencias. Este que vimos acá, este lo tenían escrito de esta otra forma, vuelvo a escribir, lo hemos escrito también con A, ¿sí? Pero es equivalente, yo se lo quiero poner acá en forma general, para que se acostumbren a verlo de distintas maneras, ¿sí? Esto sería la derivada, lo que habíamos visto que era la derivada en A, es exactamente igual. En este caso, como es x tiende a x sub 0, podríamos pensar que es f' en x sub 0, y en este caso, como tenemos en forma un x genérico, es f' de x. ¿Sí? Acá puse las dos juntas. ¿Qué diferencia hay? En este caso, como es una función y vimos la derivada de una función, el resultado va a estar en función de x. Quiere decir que me va a dar una expresión que va a depender de x, que va a ser variable, ¿sí? Y la variable del límite, fíjense que es delta x, la que varía, la que tiende a 0 es delta x. En cambio, en esta otra expresión, me va a dar un número este resultado, ¿sí? Y ese número, justamente, va a ser evaluado en ese punto x sub 0, o en el punto A, depende, o en el punto C, y es un número y no es una variable. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Es decir, esta f de x me van a dar, si yo llego a reemplazar después por a, y ahí sí me va a dar un número, pero en general va a ser la expresión de la función derivada. ¿Sí? Estela, no sé si se escucha, ¿hay alguna duda más? Sí, se escucha perfecto, Fabi. ¿Tienen alguna consulta? No, no han dicho nada. Bueno, acá vuelvo a lo que es la interpretación, la relación entre recta tangente y derivada, lo que yo ya les adelanté antes, que es la interpretación geométrica, ¿sí? De esa función. Y vimos, bueno, que el f' era la pendiente de la recta tangente a la curva. Todo esto es lo que yo ya les dije anteriormente, pero bueno, está detallado, es lo que está escrito tal cual en el apunte teórico, ¿sí? Entonces, si esta derivada existe, que es f' en C, calculo este límite existe, entonces puedo encontrar la ecuación, esto estoy agregando nuevo, ¿no? Una ecuación, esa recta tangente tiene una determinada ecuación. Si nosotros vemos una recta, sabemos que tiene una ecuación mx más b, ¿sí? Tiene una determinada ordenada al origen y una determinada pendiente, ¿sí? La recta tangente no deja de ser una recta, entonces también tendrá una ordenada al origen y una pendiente. En general, esa pendiente, como estamos hablando de una recta tangente, la pendiente no es cualquiera, sino que dijimos que coincidía con la derivada, ¿se acuerdan?
se los dije en la anterior, la pendiente de esa recta, vamos a ponerle sub t, de esa recta tangente, va a ser la derivada de la función en ese punto en donde es tangente, ¿sí? Este punto de estas coordenadas. Y esta es la forma de expresarla, ¿sí? Esto surge directamente si yo lo tomara, bueno, como una ecuación de una recta. Yo podría tomar como I menos f de c, haber pasado esto para el otro lado, y esto es igual a la pendiente de c por x menos c. Son distintas ecuaciones que ustedes tienen, recuerden, recordar acá, ecuaciones de recta, ¿no? Fórmulas conocidas, en este caso, lo que se conoce es, ustedes se deben acordar de esto, ¿sí? Yo conozco un punto de la recta, I menos I sub 0 es igual a la pendiente por x menos c, x sub 0, no sé si les resulta más familiar, es aplicar esto, lo que pasa que acá en particular, el x sub 0 es c, y el I sub 0 es el valor funcional en c, y el valor de la pendiente no es otra que la derivada de la función en ese punto, ¿sí? Tiene estas particularidades. Esta es una ecuación de una recta, conocida cuando uno se conoce la pendiente, y un punto de las rectas que tiene estas coordenadas. Esto para que ustedes lo asocien, porque por ahí miran acá y no entienden de dónde salió esto, cuando miren, vuelvan a mirar los apuntes, bueno, recuerden esto, ¿sí? La ecuación de una recta que, conocida la pendiente y un punto de la recta. Bueno, y acá viene algo que me da pie a lo que me habían preguntado también, que yo les puse una pregunta. Bueno, si la curva tiene recta tangente, ¿siempre va a existir la derivada? ¿Qué les parece a ustedes? Yo voy a ir avanzando. Yo tengo una curva que tiene recta tangente, ¿no? ¿Hay algún caso? Yo tengo curvas que tienen una recta tangente, ¿no? Ahí en ese caso, ¿les parece que existe la derivada en esto que yo marqué? A ver. ¿Siempre va a existir la derivada? Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuándo una función tiene derivada? Entre todo lo que dijimos. ¿Cuándo una función tendrá derivada? Cuando existe el límite, ¿Cómo? cuando existe el límite, ¿no era? Cuando existe ese límite, bien, pero si yo me pongo a analizarlo un poquito más fríamente con detalle, cuando este límite exista va a haber una derivada en el punto, ¿sí? ¿Y cuándo va a existir ese límite? Pues ese límite lo asociamos gráficamente con que admita recta tangente también, que haya una recta tangente en principio, ¿sí? Será siempre que tenga recta tangente, que es la pregunta anterior, ¿no? Que les hice acá. Si la curva tiene recta tangente en un punto, ¿siempre voy a poder afirmar que va a existir la derivada? Yo acá les tengo las respuestas, ¿no? Pero es para que piensen un poquito, a ver si se van dando cuenta de algo. ¿Qué idea les da que hasta ahora de lo que vimos con la derivada? Por ejemplo, a ver si yo les marco esta situación, este Perdón, gráfico. ¿podría pasar que la recta tangente fuera paralela al eje Y, por ejemplo? Sí. ¿Y qué pasa si la recta tangente es paralela al eje Y? Y Yo tengo esta... Voy a dibujar lo que estás diciendo vos. A ver, yo tengo el eje Y, ¿no? Tengo X, tengo Y, tengo una recta tangente al eje Y. Entonces, por ejemplo, podría llegar a tener una curva, voy a dibujar a partir de esa recta tangente una curva, así, ¿no? ¿Esto es lo que estás diciendo? sí, sí, sí. Perfecto. Y en ese caso, ¿qué pasa entonces? ¿Tiene recta tangente en este punto? Sí, tiene. Sí, sí, ¿no? Porque la dibujé, justamente, como decimos. ¿Y les parece que va a existir la derivada en ese punto? Claro, no porque es vertical, tiene ¿Y qué, y infinitos qué, valores de niño, puede. y qué pasa y por qué es vertical y por qué no tiene derivada? ¿Qué es qué son los infinitos valores? ¿A qué te referís con infinitos valores? Estás en lo correcto, pero por ahí a ver si... Pero yendo al concepto de unicidad de la función, ¿no es? De la definición de función. No, no, porque ahí yo... No, cuidado con eso. Ahí me toca ahí nada más, ¿eh? Quizás ahí me quedó medio exagerado dibujar, pero me toca ahí nada más acá. Se cortó Fabi ahí. Es punto me tocó a la gráfica, ¿eh? Pues acá Hola. Ahí se corta. pasa que hice bien que
bien tangente. Es decir, a ver, vuelvo a dibujarlo. Hola, hola. Medio se entrecorta, a ver. Oh, yo estuve toda la mañana con Google Meet. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Sí? La voy a dibujar otra Sí. vez, a ver, no sé si era Lucía quien hablaba. Yo la voy a dibujar otra vez acá, la voy a dibujar porque yo por ahí me acerqué mucho. Esto hace así, ahí me da idea de la tangencia, pero no es que se pega totalmente en todos los puntos, ¿eh? ¿Qué pendiente? ¿Sí? No es que tengo todo eso así, sino que es apenas en la tangencia en ese punto, es un solo punto. Cuidado, ¿no? Hay que quede claro, digamos, si yo tengo acá x sub 0, este es el valor funcional en x sub 0, digamos, este punto. ¿Está bien? Esta es la recta tangente, digamos. ¿Es por la pendiente de esa recta? Exactamente, ¿qué pendiente tiene? ¿Qué inclinación tiene? ¿Qué ángulo forma? ¿Cuál es el ángulo que forma acá con el eje de las X? De 90 grados. 90 grados, o lo que es lo mismo, pi sobre 2. ¿Y 90 qué dice dijimos? Paloma también. Perfecto, que la pendiente de la recta tangente la podemos ver como la tangente trigonométrica del ángulo que forma con el eje de las X, ¿sí? Y si estamos hablando de la tangente de 90 grados o de pi sobre 2, ¿esto lo puedo calcular? ¿Cuánto me da la tangente de A 90 ver, grados? Si agarran la calculadora, ¿qué les aparece? ¿qué les aparece? Infinito, No existe. indefinido, ¿no? ¿No son las asíntotas? Bueno, la función, la tangente del ángulo, la tangente, tiene infinitas asíntotas verticales, ¿sí? Una de ellas está en pi sobre 2. Digamos, si yo dibujo la función tangente de x, acá, en pi sobre 2, pasa esto, ¿sí? Y después a la derecha pasa esto, digamos, por eso no existe en pi sobre 2 la tangente. Por ahí Está lo por ven más arriba. con el seno y coseno, ¿no? Sí, o podemos escribirlo como la tangente de 90 o la tangente de un ángulo es seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿sí? ¿Cuánto vale, si yo quiero hablar de 90 grados, cuánto vale el seno de 90 grados? 1, ¿no? Y el coseno, 0. A ver. Sí, no dice nada. Entonces, esto no existe, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a través de una representación gráfica y con la definición de derivada. Pero sí, justamente esa sería la respuesta a la pregunta anterior, ¿sí? Entonces, si la curva tiene recta tangente en un punto, ¿afirmo la existencia de la derivada? Y no, si la recta tangente es vertical, no, ¿sí? Eso, ahí ya respondimos eso. Ahora lo vamos a analizar con ejercicio. Voy a volver sobre este tema, ¿sí? Entonces, que tenga recta tangente no me garantiza nada que exista la derivada. Y ahora, ¿qué otra cosa le tendría que pedir yo a una función para que exista la derivada? Fíjense que acá yo les puse otro concepto, que la existencia del límite, ¿qué va a requerir a su vez? Si yo quiero que este límite exista, dijimos, ¿no? Que esta derivada era esto siempre que el límite exista. Entonces me trae aparejada que también exista por derecha, exista por izquierda del punto y que sean iguales, ¿no? Yo quiero que sean iguales. Entonces, si estoy evaluando este límite, fíjense que es este mismo límite, pero lo estoy evaluando por derecha, ¿sí? Entonces voy a decir que esa es la derivada por derecha de la función. Si este límite lo evalúo por izquierda, ¿sí? Ahí estamos con el concepto de derivada por izquierda, ¿sí? Entonces, ¿cómo para que la derivada exista en el punto? ¿Cómo tendrán que ser estos límites laterales? Estas derivadas laterales. A ver. Esto tiene que ver con Iguales. eso. Tendrían que ser iguales. Ahora, si no son iguales, yo igual puedo decir, si este límite existe, este por izquierda, voy a poder decir que existe una derivada por derecha. Y si existe el límite por izquierda, voy a poder decir que existe la derivada por izquierda. ¿Sí? Puedo hablar de existencia de derivadas laterales. ¿Sí? Vamos a verlo acá con un ejemplo. Esta función que está definida a trozos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ver, fíjense acá con respecto a la gráfica, ahí está representada gráficamente esta función, la función f, ¿sí?
¿Qué les parece a simple vista con lo que están viendo? ¿Les parece que va a existir la derivada de 1? A ver. No, porque La los verdad, límites por derecha y por izquierda tienen una distintos valores. gráfica en 1. ¿A qué te referís? ¿A estos que yo dije acá, evaluando la derivada lateral o a la continuidad de la función? A la existencia del límite. Claro, pero ¿de cuál? ¿De estos que yo hablé acá? De eso de abajo que De está función. no definido nada. Claro, porque fíjense también a su vez que esta función es continua en 1. ¿Es continua en 1 A ver. la función? A ver, No. F. Yo les pregunto. Cuidado porque acá está evaluado, yo prefiero evaluarlo de esta manera. En el apunte teórico por ahí está evaluado de otra forma. ¿Es continua en x igual a 1 la función? Fíjense, ¿qué tengo que ver? Todos los puntos. ¿Existe la función en 1? ¿Existe el límite cuando yo me estoy acercando a 1 de la función? Y después tengo que ver, y es igual a L, digamos, y después, la función en 1 es igual a L. Me tengo que contestarme todas estas preguntas, ¿sí? El valor funcional en 1, ¿cuánto vale acá para esta función? En este me quiero detener y este sí lo quiero hacer, este A ver. ejercicio, ¿eh? ¿Cuánto Sí, vale la porque es función en 1? importante. ¿Cuánto vale? Esto ya 1. es lo que vimos en la unidad anterior. Acá vemos, acá está, porque acá me dice mayor o igual, ¿no? Entonces por acá entro para reemplazar en 1. La función en 1 lo voy a poner con la expresión, es raíz cuadrada de 1, y es 1. ¿Sí? Ahora cuando yo pregunto el límite cuando x tiende a 1, ¿lo puedo evaluar a través de una única expresión? A ver, Se puede chicos. hacer por derecha y por izquierda, ¿no? Se puede hacer por derecha y por izquierda, entonces voy a hacer, bueno, por izquierda vale 3 menos x, y por derecha, ¿cuánto vale? Raíz de x, ¿no? La expresión raíz de x. Entonces evalúo estos límites laterales, va a ser 3 menos 1, hago las cuentas, ¿no? 3 menos 1 es 2, que lo estamos viendo gráficamente ahí también, y esto es 1. Fíjense que si yo me estoy acercando por derecha, por acá, para valores mayores a 1, el límite es 1, y cuando me estoy acercando para valores por izquierda de 1, los valores funcionales se están acercando a 2, ¿sí? Entonces, como estos dos son distintos, entonces decimos que no existe el límite, ¿sí? No existe el límite cuando x tiende a 1, y acá pongo f de x en general, no escribo ninguna expresión. Entonces, ¿cómo es la función? ¿Cómo son los saltos? De paso repasamos a ver lo que es Sí. de continuidad. ¿Cómo puedo decir que la función es discontinua? ¿Cómo? A ver. ¿Es Evitable. evitable? ¿Es evitable? ¿O no? A ver. No contestan, ¿eh? No, es inevitable. Vamos a poner un no grande. No evitable, ¿por qué? Porque tengo los límites laterales, no existe el límite. Y como los dos laterales son finitos, es de salto finito. En x igual a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo estamos viendo, en el apunte teórico está evaluado un poquito distinto, a mí me gusta verlo así acá para que ustedes se acostumbren. Si yo estoy evaluando, ahora me fijo a lo que son gráficamente la derivada, ¿sí? Yo puedo dibujar una recta tangente acá a la gráfica, en un solo punto. ¿Puedo dibujar una recta tangente a la gráfica? ¿Una única recta tangente? No, porque No, no. no está, no, porque la función no es continua, pero va a tener una derivada lateral por derecha, que sería esta, ¿no? La recta tangente ahí sería esta, y una derivada lateral por izquierda, que acá si esto es una recta va a coincidir la recta tangente con esta misma recta. ¿Está bien? Pero en el punto no tengo, o sea que no existe la derivada en 1. ¿Pero por qué? Y acá lo escribí, acá está más abajo, ¿sí? Lo quise, primero lo había desplazado, lo había dejado más escondido, ¿sí? ¿Por qué? Como la función no es continua en 1,
entonces no existe la derivada. Entonces, ¿qué es importante con esto que estamos viendo? ¿Qué detectamos ya? Que si la función no es continua, entonces no es derivable. ¿Sí? Continua en, vamos a poner x igual a a. Entonces no es derivable. Si la discontinuidad es evitable, tampoco es derivable, ¿no? Tampoco es derivable, porque vos no podés encontrar en ese punto Claro, donde justo porque no es continua. Yo estoy hablando, acá no dije que es discontinua, dije si la función no es continua, no es derivable. No aclaré, si no es continua, salto tanto, ¿sí? ok. Ahora yo les pregunto, si tapo un poquito lo que va. Ahora entonces le digo, bueno, entonces si la función es continua es derivable. A ver, lo quiero dejar ahí. Les pregunto, ¿no? Si f es A ver qué continua. opinan. No, hay continuas que no son derivables. ¿Cómo cuál? La lineal ¿La lineal? es derivable La, no sé, en también en cualquier qué punto. acá les puse. Entonces dijimos, ¿no? Si no es continua, no es derivable, ¿no? En ese punto. Entonces, si es continua, ¿será derivable? A ver, volveme a decir lo que dijiste, porque no estaba muy claro en la forma en que... Una lineal, no sé, la función identidad en x igual a 1, por ejemplo, no tiene tangente, ¿o sí? Sí, en cualquier... Lo que pasa que en ese caso es como lo que dibujé recién. Coincidente, Está claro. lo que participen. Yo dibujo acá la recta, ¿no? La dibujo, bueno, esta es igual a x. Vos te parás en un punto, vos de cuenta, bueno, no importa la escala que pones, yo de cuenta, vos me decías en 1, no importa en el punto, ¿no? En 1 vale, bueno, f de 1. Cuando yo dibujo la recta tangente acá a la gráfica en este punto, y coinciden con la misma recta. ¿Sí? Si yo me paro en otro punto y quiero dibujar la recta tangente a la gráfica, y coincide con la misma recta. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la pendiente de la recta? Ya que me diste pie acá a una de las reglas. En cualquier punto que me pare, ¿cuánto es la pendiente de la recta? A Si ver. la función Identidad. 1, 1, ¿sí? Entonces ahí ya encontraste en general la derivada de una función. Ahí vos ya sabés que si es x, y' es 1. ¿Sí? Porque lo que estás haciendo, si estamos usando la notación que yo les di antes, de paso aprovecho acá hacer la anotación y ya vemos una de las reglas, no la vemos en el orden, pero es estoy derivando x respecto de x. Entonces esto me está dando 1. ¿Sí? Y lo estamos viendo acá gráficamente, con el concepto que vimos hasta ahora, sin aplicar más nada. ¿Sí? Es decir, me paro en cualquier punto de esta recta, dibujo la recta tangente a la gráfica y coincide con la misma recta, porque esa es lineal. Es continua y tiene derivada. Lo que pasa es que en este caso particular es la misma para todos, no importa dónde te pares. Yo te digo, f' en 0 vale 1. F' en pi vale 1, porque no depende de nadie, porque f' que es igual de x a 1, siempre. ¿Sí? Para todo x. Entonces tiene la particularidad que no importa el valor de x, vale siempre lo mismo. Así que esa pregunta no me la contestaste ahí, a ver. Si piensan en alguna otra, lo voy a esconder todavía. Bueno, vamos a ir avanzando. la valor absoluto tiene Ahí está. derivada. Ahí Ahí llegó. estamos. ¿En serio? Continua derivable, justo la puse ahí a Mafalda, que a mí me gusta, y hoy me enteré que falleció Kino. ¿Conocen al personaje ese o soy muy vieja yo? ¿A Mafalda? No. Yo soy Fabi, soy vieja como vos. Ay, bueno, ay, no, yo ya me contestaba. Les recomiendo que lo lean y que sigan porque tiene cosas muy actuales. Bueno, Mafalda está siempre presente. ahí está presente, ahí está. Bueno, una Ah, gráfica bueno, con ahí, mucho ángulo. ahí Paloma dijo que no tiene edad. Ah, bueno, muchas gracias. Paloma, Mafalda. Mafalda, Yo claro. sí. Sí, nosotros sí.
Bueno, acá justamente tiene que ver con esta función valor absoluto. Yo les puse un gráfico para que no estemos siempre con la valor absoluto de x, que después siempre decimos que es en 0. Hay que tener mucho cuidado acá. ¿Dónde? Bueno, acá ya está, me olvidé de sacarle el cartelito. ¿Dónde ven que tiene el problema? Bueno, la función esta, justamente, ¿en qué punto no es derivable? Porque si yo me paro, por ejemplo, en 3, ¿sí? Como lo que vimos recién, la recta tangente a la gráfica coincide con la recta, ¿sí? Me paro en 4, la recta tangente a la gráfica coincide con la recta, por izquierda en por derecha, ¿está bien? Ahora, si me estoy parando en 2, y por derecha voy a pararme y voy a tener, la recta tangente va a coincidir con el tramo de recta que está a la derecha de 2. Y si me paro a la izquierda, voy a poner con otro color, la recta tangente a la gráfica va a coincidir con esta otra recta, ¿sí? Entonces son distintas. Podemos decir que tiene una derivada Ahí te perdí yo. A ver, Fabi. que vale 1 y una derivada por izquierda. ¿Hola? Hola, ahí sí, ahí sí. Bien. Entonces, lo que yo decía acá, vuelvo acá a lo que rayé, digamos. Esta es una función que si la vemos, si nosotros quisiéramos analizar, es continua, ¿no? Todos se dan cuenta que es continua. La función es continua en x igual a 2, ¿sí? Porque existe el valor funcional, si yo reemplazo el valor funcional es 0, existe el límite y son iguales. Ahora vemos, si yo analizo la derivada por definición, yo quiero analizar la derivada por definición en 2, la voy a poner en forma genérica, entonces poniendo la fórmula, ¿se acuerdan cuando era a? Decíamos x tiende a 2, de el límite del cociente incremental, f de x menos f de 2 sobre x menos 2, ¿sí? Como la expresión, fíjense, si yo estoy a la derecha, si yo la escribo así tal cual, fíjense que me voy a encontrar con este problema en algún momento. Yo voy a hacer un pasito antes de lo que está, bueno, como está escrito acá, ¿no? Pensé que no estaba, perdón. Yo cuando reemplazo la función, me va a quedar valor absoluto de x menos 2. Pero acá faltaría un paso antes. Me olvidé de borrarlo. Un pasito antes de llegar al resultado. Cuando yo tengo la definición de valor absoluto, tenemos que recordar que si lo que está adentro, que es lo mismo que decir, es positivo, ¿sí? Si lo que está adentro es positivo, que es lo mismo que decir, si x o 0 es mayor o igual a 2, puedo sacar las barras sin ningún inconveniente, ¿no? Pero si lo que está, si x es menor a 2, que es lo mismo que decir que x menos 2 sea menor a 0, para poder sacar las barras le tengo que anteponer un signo menos. O sea que en definitiva una función valor absoluto es una función partida, ¿sí? En este caso en 2, ¿lo ven? Entonces acá yo, antes de calcular ese, porque llego al menos 1 para que lo puedan ver bien, como me estoy acercando a 2 por izquierda, me estoy acercando a través de esta expresión. Entonces, en lugar de poner el valor absoluto de x menos 2, lo que voy a escribir va a ser x menos 2 con un menos adelante, porque me estoy acercando por acá, para valores más chicos que 2. Y abajo dejamos x menos 2. De ahí sale el menos 1, ¿sí? Porque simplificamos esto con esto, y esto es igual a menos 1. Lo mismo si lo estamos analizando acá por derecha, ¿no? Si lo analizamos por derecha, la expresión que vale a la derecha de 2 del valor absoluto va a ser x menos 2 sobre x menos 2, y acá si simplificamos, esto me queda 1. Entonces estamos viendo que justamente lo que nosotros veíamos gráficamente, ¿sí? Si me acerco por izquierda, la pendiente es menos 1, y si me acerco por derecha, tiene derivada lateral y vale 1, y por eso la pendiente acá por derecha me daba 1. Pero, ¿cómo son estos dos límites? Son distintos. Entonces, la función no es derivable, por más que haya sido continua, en x igual a 2. ¿Sí? Y no tiene recta tangente única en ese punto. Digamos, yo en este punto en particular no puedo dibujar una recta tangente. Por ese punto pasan infinitas rectas. ¿Se escucha, Estela? ¿O me quedé...? Sí, perfecto, Fabi. Ah, no. Pensé como Estaba... había tantos... que No, me no, había no hay pregunta que me
ahí quedó sola. Bien. No hay consulta y ya son y 23, así que tendríamos que cerrar en esto para si quieren ir a Bueno, tomarse algo, buscar agua sí. o Y demás. acá, bueno, y acá está el ejercicio, lo que yo les decía que iba a volver a con la recta tangente vertical y escrito de otra manera y visto con los límites laterales también, ¿sí? O con los límites, con la definición de derivada. Acá lo que se está haciendo en definitiva es calcular la derivada en cero, ¿sí? A ver si existe. Y resulta que cuando hacemos la expresión, aplicamos la fórmula, si f de x menos f en cero, y hacemos las cuentas, llegamos a que este resultado es infinito, ¿sí? Porque como está elevado al cuadrado, es más infinito. Entonces acá llegamos a que el límite no existe, da infinito. No sé, Alejandra, bueno, lo que preguntabas, viste, en la anterior, acá está un ejercicio con esta sería la función raíz cúbica de x, ¿sí? Que está resuelta, y bueno, acá es donde vemos la no existencia del límite, así que no llegaste a un número, ¿sí? Porque la existencia del límite, recuerden que tiene que ser un valor finito, ¿bien? Entonces, como fue infinito, entonces, al ser infinito también vemos que la recta tangente en ese punto es vertical, pero no es derivable. Entonces, vemos que por más que sean continuas la función, estos dos ejemplos son continuas, porque admite recta tangente y el otro que no, pero vemos que continuidad no implica derivabilidad, ¿sí? Y va a quedar pendiente, en todo caso ustedes lo ven en el teoremita, que es muy cortito, esto se demuestra, ¿sí? Esto tiene que ver la demostración. No sé si quieren hacer una consulta de este último ejercicio, yo tomé uno distinto, todo este material lo saqué de un libro Larson, pero tienen algo similar también en el apunte teórico, ¿sí? Y les quedaría ver, bueno, este teorema, que si la función es derivable, entonces es continua. Y esto, la única forma es demostrándolo, ¿sí? De decir que eso sea verdadero. Entonces ya habíamos visto que continuidad no implicaba derivabilidad, pero que si es derivable, la función sí es continua. No sé, Estela, ahí, si alguno quiere hacer alguna pregunta, nos quedaron las reglas de derivación que yo quería ver, pero bueno, lo vemos la clase que viene, si no, vamos a tener que hacer. Sí, ellos tienen para terminar ahora hacer consulta de infinitésimos sucesiones, y aunque sea arrancar con las primeras que son por definición, que ya tienen para hacer. Claro. Ahí ya hoy tempranito había entrado Sofía ya, que la vi que Bien. estaba. No, le recuerdo, Paloma, no me mandaste el ejercicio, acordate de mandármelo por foro, ¿te acordás del lunes? Que no, para si te ayudo, porque no lo vi. No sé si lo mandaste o no, pero no me llegó nada. Hola, ¿me escuchan? Está bien, Hola, sí. listo. Ahí lo puedo mandar. Sí, no sé si quieren, porque ya quedaban 3 minutos, ya arrancan con la práctica. Sí, tiene sentido, yo tenía Sí. ahí, bueno, reglas, a lo sumo. Ahí Sofía, hola Sofía, por ahí depende de las consultas que tengan. De última se puede hacer algunos de los primeros aplicando derivada por definición. Sí. Y de última, si no, reglas de derivación, bueno, yo las tenía acá, pero no alcanzamos a ver, porque bueno, son participativos, entonces uno por ahí va demorando un poco para explicar. Sí, igual era 1 hora y media bastante, Fabi. Sí, ¿no? Tuvimos 1 hora y media, no son 2 horas. Sí, yo quería llegar a explicar reglas y eso, pero bueno, no alcancé. Como para que ya vayan cerrando lo del límite, que eso entra en el recuperatorio, volvemos a decir, sucesiones, infinitésimos entran en el recuperatorio. Bueno, mientras ellos buscan agua y eso, yo voy a buscar otros auriculares porque no escucho bien. Bueno, Ya Sofía. vuelvo, ¿sí? Sí. Pero no me desconecto. Sí, ahí voy a parar la grabación yo. Bueno.